Pues vamos a compartir pantalla. En la segunda parte de esta clase, que es la 21, vamos a presentar el título que indica factores del tamaño, ¿no? Y en punto anterior hemos estado desarrollando los métodos para definir el tamaño, ¿no? Y habíamos indicado que hay dos métodos. Un método basado en flujos de entrada, aquí tiene el flujo de entrada, flujo de salida, ¿ya? Y un método basado en los stocks, ¿ya? En relación al primer método, basado en flujos de salida, lo que sale del sistema, se le da un nombre: capacidad de producción, capacidad de prestación de servicio. La capacidad de producción, la salida del sistema en un determinado periodo, en un tiempo, es una función de la forma en la que se organiza la secuencia de actividades al interior del sistema, o sea, el diseño, ¿no? Este diseño puede ser una secuencia de actividades lineal o una secuencia en paralela, por incremento del módulo de capital, de los módulos, o división del trabajo, incremento de trabajadores. Entonces, hemos dado varios ejemplos sobre la capacidad de producción normal, ¿no? Normal en el sentido de corresponder a una rama de actividad, a un horario que tiene una rama de actividad, ¿no? ¿Ya? Y ahora vamos a presentar el otro flujo, el flujo de entrada al sistema, ¿no? En relación al flujo de entrada al sistema, se denomina capacidad de procesamiento que tiene el sistema al flujo de entrada. Capacidad de procesamiento. ¿Ya? Entonces, es otra denominación, ¿ya? La capacidad de procesamiento depende de la tecnología disponible que se tiene en mercado, de las máquinas, los equipos que participan en el proceso de transformación, ¿no? Un ejemplo así, antes de precisar más, podrías decir que la capacidad de preprocesamiento, de recepción, por ejemplo, de unos automóviles pequeños que realizan servicio TRUFI, ya sea de la zona central al alto, de la zona central a la zona sur, tienen 5 asientos, ¿no? Incluyendo al que está en el medio. Esa es su capacidad de recepción. Pero hay los minibuses que tienen capacidad para 14. ¿No ve? La capacidad de recepción de pasajeros, ¿no? Entonces nos está dando una diferencia en tamaño debido a esa capacidad de recepción de
un elemento que ingresa al sistema. ¿Ya? Eso es lo que indica este texto, flujo de entrada. Al flujo de entrada se identifica con la categoría de capacidad de procesamiento del suministro o elemento principal en proyectos de producción de bienes. En la producción de café, la bola de tostación tiene capacidad de procesamiento de 2/5 del suministro principal, el café pergamino. Yo he dado un ejemplo en ese sentido, ¿no? Indicando que su capacidad de procesamiento de la bola era de 2/5. También hay bolas de procesamiento de 1,5 quintales en mercado. La tecnología, ¿no?, disponible. Otro ejemplo, para la pequeña granja avícola, la capacidad de procesamiento, de recepción, ¿no?, es de 100 pollitos bebés cada 2 meses, con un galpón de producción de 3 por 4 metros. Estoy indicando, ¿no?, la cantidad de elementos del suministro principal que pueden ingresar en cada una de las cabañitas. En proyecto de prestación de servicio, el flujo de entrada toma el nombre que corresponde a la actividad. Para la guardería, diríamos, la capacidad de formación a los 20 niños matriculados. Esa es la capacidad de procesamiento. Es muy importante este tema, ¿ya? Por ejemplo, en una espiedera, esas máquinas que existen a la venta, o sea, la tecnología disponible, hay unas máquinas de 1,20, 1,20 m de altura, ¿no?, que tienen, si ustedes se fijan, 3 basas. En cada base hay 4 animales. Entonces, su capacidad de procesamiento es de 12 pollitos. Pero también hay en el mercado pollos, o sea, espiederas solamente para 2 basas, ¿no? En su capacidad de procesamiento se reduce, ¿ya? Es menor. En función a esta capacidad de procesamiento, se va a definir, pues, por ciclo, cuál va a ser la producción, ¿ya? Pondremos eso porque parece que muchos estudiantes no se dan cuenta, ¿no? ¿Ya? Esta categoría, capacidad de procesamiento, ¿no?, permite definir la producción de cada ciclo. Eso es. Ejemplo, parábola de tostación de 2 quintales. La producción es 90 kilos. ¿Ya? Esa es la importancia. Y cuando algunas veces ustedes
definen producción de qué, que es un pan, torta, uno les pregunta. Y el horno, ¿qué capacidad tiene de procesamiento? ¿Cuántas planchas? En cada plancha, ¿cuántos queques entran? O si van a hacer chocolates, uno les pregunta, ¿y los moldes? ¿Para cuántas unidades son? Es la capacidad de procesamiento. Esa respuesta es clave para calcular el número de grajeas que pueden salir del proceso de transformación. Es clave, ¿no ve? Ya, entonces, por ello es necesario que tengan que definir. ¿Y dónde van a definir eso? Arriba se ha indicado que tienen que identificar los elementos del proceso de transformación en la práctica. Y de esos elementos en el proceso hay elementos permanentes que son las máquinas y equipos. ¿Qué capacidad de procesamiento tienen? Por ciclo. Ahí está la importancia. ¿Ya? Bien, el otro método de medir el tamaño está relacionada con categorías de estocas o acervo. Son los elementos del conjunto transformador que ayudan a medir la dimensión del proyecto. Indica. Entre estos elementos tenemos el capital a invertir, el personal a contratar. En consecuencia, estas categorías de stock o acervo están relacionadas con la caja del sistema, ¿no? A ver, acá arriba vamos a ver. Pocha, me salí. Ya, acá arriba vamos a ver lo siguiente. Este dibujito me gusta. Me gusta este dibujito. No me interesa ahora esto. No me interesa el flujo de salida. Me interesa acá lo que existe al interior del sistema. Si esto puedo hacerlo crecer o no. Parece que no. Entonces, acá al interior del sistema tenemos el balance de apertura. Tenemos capital en el balance de apertura.
Esa es una variable permanente, ¿no es cierto? Y personal. Contratar. Contratado. Está mejor eso. ¿Ya? Esas son las variables de stock. Entonces nos interesa en la caja, en el sistema, cuál es el capital del balance de apertura. Esa es la estimación que hacen los diseñadores, el presupuesto de inversión. ¿Y qué personal se va a contratar? ¿Ya? Esas dos variables son permanentes porque no dependen de los flujos de entrada o salida. Se están ahí en forma permanente. Ya. Los ejemplos. Por el capital a invertir en dólares se tendrá A, capital menor a 10.000, un microproyecto. Personal de 1 a 10 también se dice. Si el capital es menor a 10.000 dólares, microproyecto. Un capital de 10.000 a 50.000, diremos pequeño proyecto, personal de 11 a 20. Un capital de 50.000 a 100.000, diremos proyecto mediano, personal de 21 a 50. De 100.000 a 1.000.000, un gran proyecto y personal mayor a 50, persona mayor a 50. Ya un capital mayor a 1.000.000.000, un megaproyecto, ¿no? Esa es una clasificación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es el capital que permite identificar el tamaño del proyecto o el personal que se va a contratar. ¿Ya? Una de las dos variables permite identificar el tamaño del proyecto. Está muy grande. Vamos a reducir. Parece que le diéramos mucha importancia a esa referencia. Este es un banco de la comunidad andina, ¿no? Entonces, a nivel de la comunidad, podríamos indicar que hay esa estimación. Banco Santander. Los rangos de clasificación pueden variar de país a país o también pueden cambiar en un territorio al implementarse nuevas disposiciones, ¿no? Para comparar a proyectos de diferentes rubros de actividad, se usa la variable esta, que es variables de stock. Así puedo comparar, por ejemplo, los proyectos de diferentes ramas de actividad de microempresa. Puedo decir, una espiedera tiene una inversión, va a tener una inversión de $2.000, en tanto que una guardería que va a comprar el inmueble va a tener una inversión de $50.000. Uno dirá, pues la guardería tiene mayor tamaño. Ya, para comparar a proyectos de diferentes sectores con el transcurso de tiempo, se debe definir uno de los parámetros con exclusión del otro. Me refiero ya sea personal o capital, ¿no?
Estas variables de stock sirven para proyectos de diferentes sectores, para comparar a proyectos de diferentes sectores. ¿Ya? Muy bien, así terminamos con el tema de categorías para medir el tamaño. Tenemos categorías de flujo, categorías de stock. Las de flujo en salida, capacidad de producción, en entrada, capacidad de procesamiento. Las de stock, el capital del balance de apertura que se está proyectando o el personal que se va a contratar. ¿Ya? Factores de tamaño. La capacidad de producción de un producto o servicio está determinada por 3 factores: la cuantía del capital, la tecnología disponible, la organización de los recursos en el proceso. Si yo les pregunto, ¿qué factores determinan el tamaño? Entonces, inmediatamente, pues indican la cuantía del capital, ¿no? Es la variable más importante, porque nos está definiendo si vamos a diseñar el proyecto de una microempresa, de una pequeña empresa o de una mega empresa. ¿Ya? Proyecto del litio, es un megaproyecto, ¿no? Más de $1.000 millones, ¿no? Va a ser la inversión. La fábrica de Uria nos ha costado $1.000 millones, una mega empresa, ¿no? ¿Ya? La fábrica de 150 millones de dólares por ahí va. Entonces, megaproyectos siguen ejecutando este proyecto. Todavía no ha entrado en funciones. Es la cuantía del capital a invertir que es el primer factor que determina el tamaño. Luego la tecnología disponible. En un momento me he referido precisamente a mi compra. Si uno dice, vamos a diseñar una factora de café, ¿cuál será la capacidad de procesamiento disponible en el mercado que hay? Entonces, es la oferta de mercado y la organización de los recursos humanos en el proceso determina también la capacidad de producción, porque ya hemos visto el tema, consecuencia lineal o paralela, ¿no? En secuencia paralela se incrementa la capacidad de producción. Entonces, un factor del tamaño es la organización, cómo se organiza la secuencia. De esta forma podemos tener una función: capacidad de producción, función de capital, tecnología, organización de recursos humanos. Son 3 variables. Y vemos cada una de ellas, ¿ya? Cuantía del capital, la cuantía de los recursos que los promotores de la inversión pueden sacrificar de otros usos para adquirir los equipos o maquinarias que generan los efectos de transformación, se convierte en el principal factor. Al definir la predisposición de un emprendedor de tomar riesgo para comprometerse con un micro, pequeño, mediano o gran proyecto. Entonces, es el elemento principal, el componente principal, ¿no? Ya tiene un capital pequeño para un excedente pequeño sobre consumo, un capital pequeño, ahorro pequeño. Entonces, eso, si es que hay apetito de riesgo,
¿no? Va a concluir en una microempresa, ¿no? En una microempresa. Ejemplo de microproyecto, aquí un punto internet, 10 ordenadores multiplicados por el precio de 450 para el ordenador y los muebles, escritorio y silla, determina una inversión de dólares 4.500 que corresponde a un microproyecto. ¿Lo ve? Otro ejemplo, un proyecto pequeño, la granja avícola, con una cabaña, asigna un capital de bolivianos 9.750 para su construcción y tiene la producción de 588 pollos año. Pero habíamos dicho que genera un proyecto muy pequeño, porque cada 2 meses en salida del sistema se tiene 100 pollitos o 98 si se mueren 2. Y estar cada 2 meses en el mercado con 100 pollitos, pues no asegura, ¿no? No asegura una clientela sostenible. La clientela sostenible son las familias, friales, puede ser, clientes, restaurantes, y ellos no desean pues que uno aparezca cada 2 meses, ¿no? Están solicitando que estemos cada semana en el mercado. Y por ello, en la sugerencia del diseño es de construir 8 cabañas. Entonces multiplicamos 9, 7, 64 por 8 y ya tenemos 78.000 dólares, 11.223, y es un pequeño proyecto. Y la capacidad se incrementa a 4.704 pollos, que en promedio de 2.6 kilos por pollo corresponde a 12.280.4. Es el diseño, ¿no? Con 8 cabañas ya puedes estar todas las semanas en mercado, con 100 pollitos bebés. Los animales están en diferentes fases de crecimiento. Es una secuencia en paralela por incremento de capital. Y tenemos un pequeño proyecto, ¿no? Pequeño. Ejemplo de grandes proyectos que, bueno, uno ya está ejecutado. El proyecto de producción de urea en el Chapare, por una empresa pública, tiene el requerimiento de inversión de 862. En realidad han llegado a crear 950 millones de dólares. Otro ejemplo es la fábrica de cemento de Yacuces, una inversión privada cuya construcción comenzó en mayo de 2015. Está en Santa Cruz. ¿Y qué dice, qué datos da esta? Da la siguiente información. Muy bien interesante porque nos ayuda a comprender mejor estas categorías de flujo de stock. Por ejemplo, se dice que esta va a tener una capacidad de producción de 17.5 millones de bolsas de cemento de 50 kilos por año, que su capacidad de molienda es de 879.000 toneladas año de piedra caliza. Esta es la capacidad de procesamiento. Que la inversión es de 250 millones de dólares. Una inversión privada de el año, esto salió publicado en Deber. ¿Ya? Por lo tanto, el incremento de capital permite multiplicar en paralela los procesos de producción y aumentar la capacidad de los sistemas. Es el ejemplo de la granja de cerdos, ¿no? De la granja de pollitos. Tecnología disponible, ¿ya? Es la otra variable que determina el tamaño, ¿no? Si a usted les pregunta, ¿cuáles son los factores del tamaño?
Pues el capital a invertir, ¿no? Porque va a determinar el tamaño, si va a ser una microempresa o una pequeña empresa, etc. Tecnología disponible. La tecnología que se encuentra integrada a las máquinas y equipos y otros transformadores que se ofertan en mercado permite modificar la capacidad de producción. Por eso decimos que es un factor de tamaño. Ejemplo 1. Para la producción de café se encuentra en mercado bolas de tostación con una capacidad de procesamiento de 1 o 2 quintales que pueden organizarse en una fila hasta 3 elementos, triplicando la capacidad de procesamiento por ciclo productivo. Es decir, en principio, en mercado hay una oferta, demanda de máquinas y equipos. Esa oferta o demanda ya tiene definida una capacidad de procesamiento. Entonces ya está definida, predefinida la capacidad de producción, ¿no? De procesamiento y producción, ya de acuerdo a la tecnología, ¿no? Y si uno quisiera aumentar eso, puedes tener más módulos de capital. Capacidad por cambio de tecnología, capacidad de procesamiento, capacidad de producción, bola de 1 quintal, 50 kilos, bola de 2 quintales, 90 kilos. Entonces, la tecnología es la que nos dice qué capacidad, qué producción va a haber por ciclo, para que ustedes puedan responder esa pregunta que se les va a hacer, ¿no? Se les va a decir, ¿cómo has definido tu capacidad de producción? Claro, hay una secuencia de actividades, tiempos y demás, ¿no? Que puede ser también paralela, etc. Y las máquinas, la tecnología, es la que por ciclo cuánto se va a producir. Las máquinas de pollo al espiedo tienen ofertas de 3 basas para 4 pollos por basa, dando por ciclo 12, de 2 basas de 4 pollos, reduciendo la capacidad de producción a 8. En consecuencia, la tecnología disponible será un factor de definición de la capacidad de producción. Y el último que ya conocen ustedes es cambio en la organización de los recursos humanos. Un cambio en la organización de los recursos humanos por incremento en el número de trabajadores y división de tareas permite modificar la capacidad de producción. Se ha dado en punto anterior el ejemplo de producción de café y de pantalones. La división del trabajo y la realización de actividades en secuencia paralela permite reducir el tiempo de duración del ciclo y se puede implementar más ciclos en un tiempo de producción dado. Ejemplo, en un día, ¿no? A esto viene la idea esta que está acá arriba. Esta idea, esta de al final, que pueden organizarse en una fila de hasta 3 elementos, triplicando la capacidad de procesamiento por ciclo, ¿no? Tienes bola de 2 quintales, pero es muy poco, a lo mejor, porque la empresa tiene una gran demanda. Entonces hay 3 bolas de tostación. Se triplica la producción. Bien, eso es conclusión de la función de tamaño. La capacidad de producción es una función compleja que depende del capital a invertir, la organización de los recursos,
y la tecnología en los procesos, ¿no? Ya, hay tres variables. Ahora entramos a formas de la capacidad de producción. Ya me he adelantado a este tema al dar unos ejemplos, ¿no? Anteriormente había dicho que se indica capacidad de producción normal, ¿no? Y había indicado que la expresión normal se relaciona con las condiciones de funcionamiento de una rama de actividad en horarios y días, ¿ya?, que se presenta con mayor frecuencia, ¿no? Y para que se ubiquen, habíamos indicado, por ejemplo, una whiskería no va a funcionar de día, un pub, no es solo donde se bebe licor y demás, whisky, ¿no? No va a funcionar de día, funcionan de noche. Si las discotecas, ¿no?, funcionan de noche, entonces, si uno va a diseñar su capacidad de prestación de servicio y va a tomar en cuenta los horarios, hay que decir que, bueno, no trabajan lunes, por ejemplo, martes muchas veces, ¿no? Comienzan mejor jueves a trabajar. Los primeros días de la semana la gente se dedica a trabajar. Ya en los últimos empieza el deseo de evadirse del trabajo e ir a una discoteca, por ejemplo, ¿no? Los famosos viernes, los locales están full, ¿no? ¿Ya? Capacidad de producción normal. En la estimación del flujo de salida, tomamos en cuenta las condiciones de realización de actividades con mayor frecuencia en empresas de un rubro de actividad, donde impera un régimen laboral que considera horas trabajadas por día, por semana, consideración o no de feriados. Entonces esto cambia de rama de actividad a rama de actividad. Ejemplo, en la producción de café se ha considerado 10 horas por día, 5 por semana y 20 por mes. ¿Ya? Bueno, hay sábados y demás, bueno, labores de mantenimiento, de limpieza, siempre se den las empresas, ¿no? Un punto internet con jornadas de 10 horas, 6 días a la semana, los 304 días hábiles del año, con cierre los días feriados, por ejemplo, ¿no? Por el contrario, en la granja avícola, la actividad de transformación dura las 24 horas, los 12 meses del año, sin feriados, con una producción de 588 unidades por cabaña en el año. Entonces, las granjas no cierran, ¿no? Todo el año están produciendo. Ya, es su capacidad de producción normal, ¿no? La capacidad de producción máxima o ideal corresponde a condiciones de diseño ideal, ¿no?, que considera la secuencia de actividades en forma perfecta, sin interrupciones, durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en los 12 meses del año. Posiblemente la actividad minera, que tiene varios turnos. Hay un turno de la mañana hasta las 4, otro turno de 4 a 12, otro turno de 12 a 8. Entonces, están trabajando, digamos, con la máxima capacidad de producción. 6 turnos, ¿no? En el caso de la producción de café, se podría asumir, ¿ya?, el ingreso de un turno nocturno adicional de 8 horas. Se puede, porque hay una capacidad instalada, hay máquinas, hay equipos,
y lo que uno podría hacer si uno tiene muchos pedidos, ¿no? Muchos pedidos, una gran demanda, podría implementarse un turno nocturno. Sería ideal, ¿no? ¿Quién no desea aumentar su producción, ¿no? Ya, programa de prestación de servicio de un radiotaxi, móviles que trabajan 24 horas con su actuación de conductores, ¿sí? En una empresa hacen turnos, ¿no? Pueden ser turnos. El caso lo hacen trabajar las 24 horas con diferentes trabajadores. Uno llama a estas empresas de radiomóviles a cualquier hora, ¿no? Recójame a la 1 de la mañana porque tengo que viajar. Y a uno le dicen, de acuerdo, ¿dónde quiere que vaya? Ya, a qué hora, tal hora, y aparece. Eso significa que están trabajando con la máxima capacidad, pues no le dicen, sabe, nuestro radiotaxi solamente trabaja de 8 a 8 o de 8 a 12, no, en la noche más. Tabla de capacidad ideal de servicios con un móvil de radiotaxi, horas de servicio 24 por 360, 8.640 horas. Entonces, si uno hace un diseño así de una empresa de transporte, radiotaxi, uno podría decir, el taxi va a trabajar las 24 horas, la dotación de choferes. Eso nos han dicho los que están en el sindicato. Entonces, el diseño hemos hecho considerando esa capacidad de producción ideal. En el caso de la granja avícola, la producción máxima sería la que tiene mortandad de 0%, subiendo la producción de 784 aves de 8 galpones que con mortandad de 2% a 800 aves. No se mueren ninguna. Eso es ideal, ¿no? Eso es ideal. En el diseño no vale la pena pues tomar las condiciones ideales, ¿no? Lo máximo, sino el diseño de la capacidad de producción normal. ¿Eh? Ahora acá dice práctica 29, veremos si estamos en la correcta numeración. En la clase del día 28 de abril habíamos llegado hasta la práctica 28, correcto. Entonces ahí entramos en la práctica 29, ¿no? Práctica 29. Ya. ¿Qué información piden en la práctica 29? Dice, diseñar la capacidad de producción normal con secuencia paralela por división de trabajo o por incremento de capital para máquinas o equipos, completar datos, capacidad de producción normal, anual o de prestación de servicio, consecuencia paralela del proyecto de producción de blue jeans, por decir, unidad de medida, por ciclo, la producción por día, por mes, por año. Esta práctica 29, con seguridad que la voy a revisar, ¿no? Porque es determinante en el proyecto, ¿no? Determinante en el sentido de que a partir de esta tabla, ¿no?, se va a establecer cuáles son las ventas del año. Esta es una tabla
en unidades físicas, ¿no? Físicas. Acá tienen que colocar la duración del ciclo. Ya habían hecho la práctica como secuencia paralela. Los datos van a ser los mismos, solo que ahora le hemos puesto otro título: capacidad de producción normal anual con secuencia paralela. Si está bien hecha la práctica de secuencia paralela de punto anterior, no hay más que hacer un copy-pega. Lo que sí aquí es importante, la síntesis. Es decir, ¿cuánto dura el ciclo? Horas, días. ¿Cuál es la producción por ciclo? ¿Cuál es la producción por día? Números de ciclos por producción. Si el ciclo tiene duración mayor al día, ejemplo de una guardería, presente solo por año, con una breve explicación. Aquí tenemos niños matriculados, ¿no? Aquí podrían poner niños, unidad de medida, matrículas anuales, ¿no? No hay pues producción por día, el ciclo dura un año, 10 meses, ¿no? Aquí cero, en la producción del año, o sea, la prestación de servicio por año. ¿Ya? Fuentes de información para realizar la práctica: investigación cualitativa, observar un modelo en operación y realizar entrevista. En caso de inexistencia de modelo, aplicar la deducción analítica de una secuencia paralela por asignación de capital a la compra de más máquinas o equipos o por división de tareas. Utilizar los datos de la práctica anterior. Tiene que haber congruencia. Ya tiene una práctica donde dice, es una mezcla esa práctica, ¿no? Donde dice tiempo de duración de las actividades en secuencia lineal. Y luego dice tiempo de duración de actividades en secuencia paralela. Tiempo de duración del ciclo en secuencia lineal y del ciclo en secuencia paralela. Entonces, en esa práctica ya está la información. Y si tienen los datos de esa práctica, los traen acá nomás otra vez, ¿no? Y presentan la síntesis. Es muy importante. Si no tienen esta síntesis, pierden pues, la nota. No tienes datos que expliquen cuánto se produce por sí. Y si tienes, no explicas de dónde has sacado. Este es mi papel de trabajo. ¿Y por qué no lo copias? Tendrías que copiar, ¿no? Darle algún tipo de objetividad, de exposición a los datos que estás colocando acá. Como respaldas. En lo posible, experimentar que para los casos de microprocesos de producción de alimentos con tecnología doméstica, ¿no? Vamos a hacer tortas, digamos, que da la secuencia de actividades, tiempos y posibilidades de división de trabajo. Nota. Recuerde, en los proyectos de producción de bienes, que la tecnología define la capacidad de producción del módulo de capital y esta determina las unidades de producción por ciclo. Por ejemplo,
Un horno determina el número de latas a procesar y hasta el número de panes o queques por latas. Bolas de tostación de café definen la capacidad de procesamiento y esta el número de kilos. Basas en pollos al espiedo dan el número de animales por ciclo de 2 horas. En servicio, un factor determinante es el tamaño de instalaciones de prestación de servicios. De esa forma, habríamos terminado. Estaban 100 alumnos, ahora ya se retiran 1 o 2, y estoy con 98 en este momento, ¿no? Eso, tomamos nota para nuestro informe. Tenemos que informar cuántos alumnos asisten, ¿ya? Me imagino que en la eventualidad de volver a clases presenciales y demás, bueno, y decir, si en este curso, Concha, pues, si es un curso de 30 alumnos, 40 alumnos, es más fácil que decirles, vengan a la universidad, ¿no? Porque nuestros ambientes son más o menos para 100 alumnos, ¿no? En la Montse, el aula más grande, 120 creo que tiene, que es la aula 4. Y hay aulas chiquitas, más chicas. Bien, ese era el tema programado para esta clase y me voy a habilitar para escuchar preguntas y las respuestas. Entonces, si no me hacen preguntas, nos quedamos en silencio, ¿no? Mientras ustedes piensan en algo que les preocupa, que les motiva, que les inquieta, que desean tener alguna aclaración. Aquí hay alguien que hace una pregunta. Veremos. Un chat. Claro. Hasta por ahí, claro, ¿no? Al principio creí que se trataba de un modelo. Dice acá, disculpe, para definir el ciclo, está bien si lo realizamos en función a la producción de la empresa que elegimos como competencia. Tú tienes los datos de la empresa de la competencia. Pregunta. Voy a hacer tortas y he escogido como competencia, digamos, tortas Pato de Goma, porque está en la zona donde está el nicho, tiene variedad de tortas, de calidad, y he escogido Pato de Goma, ¿no? Como la empresa de la competencia a la que pretendemos sustituir. Si tuvieses
la aventura, la felicidad de acceso a los datos de esa empresa, pucha, te va a salir un proyecto excelente. No porque tendrías información de las máquinas que tienen, de la organización del trabajo en paralela, del personal de la unidad de producción, de la capacidad de procesamiento de los hornos. Te va a salir un trabajo brutal. Si fuese así, si interpreto así, y ese es el caso, la respuesta es claro, adelante, sigue. Pero si vas a hacer por deducciones, medio peligroso, ¿no? Bueno, tiene que haber consistencia lógica desde la secuencia de actividades en línea, la secuencia en paralela y la capacidad de producción. Si es que inventan datos, tienen que hacerlo con esa lógica, ¿no? Con esa lógica de que no exista contradicción entre sus propios trabajos. Es bueno recurrir al proyecto que se les ha dado. Tiene un número. Y los de la biblioteca me han pasado un listado actualizado. Hay un número que es fantástico. Bueno, de perfiles que tenemos en la biblioteca. Son más de 500 proyectos, 500 perfiles. Entonces, claro, he hecho muchos años, ¿no? Hay muchos perfiles que se repiten, pero no se repiten en todo el texto. Tienen sus particularidades, ¿no? Cada vez va mejorando, va actualizando. Por ejemplo, ya hay perfiles que pueden venir desde el año, yo qué sé, 2015, 2014, y los presentaron el año pasado. Necesariamente tienen que actualizar algunos datos. El salario mínimo, por ejemplo. Si hubieran algunos estudiantes que están copiando un proyecto de los años anteriores, cuando lleguemos a la tabla de costo laboral, se supone que el diseño es de esta fecha, ¿no? El salario mínimo ya no va a ser 2.160, va a ser el actual, ¿no? 2.500. Ya no puedes copiar, pues, al pie de la letra el proyecto del año pasado, de los años anteriores. No podemos presentar un proyecto de este año con los sueldos de hace años. Tienen que actualizarse. Y eso genera una serie de cambios en el proyecto. Ya van a ver en su momento. Bien, me parece que hasta llegan. Nos vemos mañana ya. Posiblemente mañana termine el capítulo y si termino mañana los voy a convocar para que presenten su archivo a partir de la próxima semana. Posiblemente, estoy diciendo, ¿no? Me parece que me estoy acercando al final de este capítulo. ¿Ya? Si es así, entonces a partir de la próxima semana ya vamos a empezar a revisar los proyectos. ¿Cuántas prácticas tienen? Aquí dice 29. Puede ser que lleguen a unas 30, 31 prácticas.
Ya. Muy 30 bien. prácticas son, Lice. 2 números, 8 hay. 2 números 8 hay. Sí, 2 prácticas, 8. Mm, ¿En qué texto se ha duplicado? Hoy día estamos con el texto número 21. Casi en los primeros se dicen porque la práctica 8 está repetido doble. La práctica 8. Sí. Ya, entonces esto hay que repetir, hay que verificar ya. De acuerdo a lo que indicas, hoy día estaríamos en la práctica 30 y práctica 8 repetida. Vamos a ver si es así. ¿Ya? Hay muchas prácticas, ¿no? De la 8 a la 30 son 22 prácticas. Ya, pensaremos para mañana qué solución le damos. Finalizar la reunión